Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Damos gracias al Señor una vez más por su amor y su misericordia. Traigo una porción de la palabra para compartirla que el Señor me ha dado en este día para que sea de edificación para ustedes como lo ha sido para mí. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así yo les quiero invitar a que vayamos a Primera de Pedro. Ahí vamos a estar lecturando en Primera de Pedro capítulo 4. Vamos a estar lecturando hasta el 11. Amén. Bendito Dios. Y la palabra la leemos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque esto también porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En esta porción de la palabra estamos viendo cómo nosotros debemos de ser buenos administradores. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que nosotros debemos tanto administrar lo que Dios nos ha dado y ser buenos administradores de nuestro tiempo, porque muchas veces nosotros nos enfocamos en otras cosas, no en lo espiritual, sino que nos enfocamos en lo que es lo literal. Entonces muchas veces ahí es donde nos desenfocamos de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y aquí dice, pues Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, puesto quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces, aquí la palabra dice claramente, puesto que Cristo ha padecido, Él padeció por nuestros pecados, nuestras rebeliones. Dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Valorar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, valorar la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, valorar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero ¿qué es lo que está pasando últimamente? La iglesia se está desenfocando, la iglesia está perdiendo su tiempo, la iglesia se está deleitando en cosas no agradables a Dios, la iglesia está enfocada en lo material, está enfocada en lo que va a perecer. ¿Y qué es lo que nos está enseñando la palabra aquí? Que nosotros debemos de administrar, ser buenos administradores. Pero tristemente hay mucha iglesia que se ha desenfocado de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, lo que Dios ha preparado para nosotros. Se ha desenfocado de lo que Dios hizo, de lo que Cristo hizo un día en la cruz del Calvario.
han tomado en poco lo que Cristo hizo un día en la cruz del Calvario, lo que Él pagó por nosotros. Dice su palabra que nosotros fuimos comprados a precio de sangre, fuimos comprados a precio de la sangre del Cordero que Él derramó en la cruz del Calvario. Pero ¿qué pasa últimamente? La iglesia se ha desenfocado. La iglesia está perdiendo su tiempo en cosas que un día van a perecer. La iglesia se está enfocando en lo material y eso Dios no quiere. Dios está mirando lo que la iglesia está haciendo. Hay mucha iglesia que está tibia, hay mucha iglesia que está, dice su palabra en Apocalipsis, dice de que el que esté tibio, el Señor lo vomitará. Entonces hay mucha iglesia que está tibia, ha perdido el amor, se ha desenfocado. ¿Por qué? Porque se está deleitando en lo que Dios no le agrada. Dice su palabra que nosotros no podemos amar a dos señores. Si vamos a amar a Dios, tenemos que amarlo solamente a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Pero si vas a amar las tinieblas, pues de una vez ama las tinieblas. Pero Dios no quiere eso. Dios está llamando a su iglesia. El Señor está llamando a su iglesia que despierte de ese sueño, de esa comodidad que la iglesia ha agarrado últimamente. La iglesia se ha desenfocado. La iglesia está dormida. La iglesia está viendo los acontecimientos que están pasando, pero la iglesia está nomás viviendo por vivir. La iglesia se está desenfocando en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero dice su palabra, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Nuestro pensamiento debe de ser el de Cristo, así como Cristo pagó por la iglesia. Nosotros debemos de llevar, dice la palabra, debemos de llevar esa cruz. La cruz es que nosotros tenemos que despojar de todo aquello que nos separa de Dios, de todo aquello que nos aleja de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado te aleja de Dios. Dice que Dios ama al pecador, pero más no ama al pecado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? La iglesia se está envolviendo más en lo literal, se está envolviendo más en lo que un día va a perecer. La iglesia se está desenfocando, mucha iglesia. Las iglesias después del COVID han quedado vacías. Las iglesias después de que terminó el COVID, unos meses después se empezó a llenar, pero la iglesia volvió a ver de que no pasaba nada, que siguieron otra vez en sus fiestas, en sus mundanalidades, celebrando todo lo que viene a este mundo, las fiestas paganas que habla la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hizo la iglesia? Se desenfocó nuevamente. La iglesia está perdiendo su tiempo. Cristo viene por una iglesia, dice su palabra que Él viene por una iglesia, viene por su novia, viene por aquella iglesia que se ha santificado, por aquella iglesia que se ha purificado, que se ha apartado del mal. Ahora nosotros miramos las iglesias están vacías, pero tú vas a un mall, los malls están llenos, las fiestas están llenas. ¿Por qué? Porque aún viendo la pandemia, la iglesia se ha desenfocado. Un tiempo empezaron a orar, a clamar, pero nuevamente vino la acechanza del enemigo, vinieron los dardos del enemigo y la iglesia está volteando a ver para atrás, así como la mujer de Lot volteó a ver para atrás y se convirtió en sal. Así la iglesia está volviendo a ver para atrás. La iglesia se está desenfocando, la iglesia se ha desenfocado prácticamente. La iglesia ha vuelto atrás, la iglesia está dormida. Y Cristo, nuestro Señor Jesucristo, viene por una iglesia que esté despierta, que la esté buscando en ayuno y oración. Mucha iglesia ya no ayuna, mucha iglesia ya no oran. Los días de oración, la iglesia dicen, es día de oración, hoy no voy a la iglesia. La oración es nuestra comunicación con el Señor. La oración es nuestro diálogo que nosotros debemos de tener todos los días con nuestro Dios. Es una
plática que nosotros debemos de tener con Dios. Debemos de anhelar la oración, debemos de anhelar el congregarnos. Mucha iglesia se ha desenfocado, mucha iglesia se apartó de los caminos del Señor, pero no esperes que el Señor te llame. El Señor te está llamando, el Señor te está tocando la puerta nuevamente, quiere que vengas y busques de Él, pero tú te estás afanando, te estás perdiendo en los deleites de esta vida, en los deleites de la carne. Y la palabra nos dice, para no vivir el tiempo que resta, ya no queda tiempo. Cristo viene por una iglesia, Cristo viene a buscar su iglesia. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Mucha iglesia está viviendo en la carne, mucha iglesia sí está practicando nuevamente lo que habían dejado, aquello que se habían separado, aquello que el Señor les había arrancado de raíz. Nuevamente la iglesia está volviendo a buscar todo aquello que a Dios desagrada. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es tiempo de vivir bajo la voluntad de Dios, es tiempo de vivir buscando a Dios, es tiempo de vivir santificándonos para el Señor en ayuno y oración, porque yo te voy a decir, la carne no quiere, la carne quiere todos los días comer, la carne quiere todos los días satisfacerse ella misma. Dice su palabra que es necesario que la carne, que nuestro cuerpo, nuestro yo mengue. ¿Para qué? Para que el espíritu crezca, dice su palabra. Aleluya, bendito sea Dios. Yo siento la presencia del Señor, aleluya. Cristo viene por una iglesia, Cristo viene por aquella iglesia que se está santificando. Hay mucha palabra del Señor, ha dado a sus siervos, en la cual dice, Él viene por su iglesia. El Señor está molesto de ver la actitud que la iglesia ha tomado. Está molesto de ver aquella iglesia que el Señor compró a precio de sangre y se ha alejado de Él. Mucha iglesia está pisoteando la sangre de Cristo. Mucha iglesia se ha apartado, mucha iglesia se le hace fácil el pecar, el fornicar. Mucha iglesia se ha separado del Señor. Cristo viene por una iglesia, viene a buscar a su novia. Pero no todos están preparados, dice su palabra. Dice su palabra que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque la iglesia está amando a dos señores. Y dice su palabra que no podemos amar a dos señores. ¿Por qué? Porque vamos a aborrecer a uno y vamos a amar al otro. Aleluya, Cristo viene. Dice su palabra, basta ya, dice. Basta ya el tiempo pasado. Mucha iglesia está regresando a vivir en el pasado. Mucha iglesia ha tomado en poco lo que Cristo ha hecho con esta enfermedad que el Señor Jesucristo mandó. Esa enfermedad, ese COVID, ese virus, esa pandemia la mandó Él. No la mandaron los chinos, no vino de donde el mono, no vino de ningún lado. Vino de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor quiere que su iglesia despierte. El Señor está llamando a su iglesia al arrepentimiento, dice su palabra. Pero ¿qué es lo que ha hecho la iglesia? Se ha desenfocado, ha vuelto nuevamente. Pero nuevamente el Señor va a tocar esta tierra. Y dice su palabra que Él va a empezar por casa, dice. ¿Y quién es la casa de nuestro Señor Jesucristo? Somos la iglesia. Por esa iglesia el Señor va a empezar. Porque el Señor ha visto cómo la iglesia se ha separado de Él, cómo la iglesia le ha dado la espalda a nuestro Dios. Y el Señor no se merece eso. El Señor dice su palabra que Él nos ha comprado a precio de sangre. Aquel que peca, aquel que fornica, aquel que adultera, aquel que toma, aquel que se emborracha, todo aquel que juzga, que critica,
Dice su palabra que está pisoteando la sangre del Cordero, la sangre que un día fue derramada en la cruz del Calvario. Eso es lo que está haciendo la iglesia últimamente. Se les ha hecho fácil vivir. Se les ha hecho fácil estar viviendo en fornicación, en adulterio. Cristo está cansado de eso. El Señor está cansado. Basta ya, dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Quién es el gentil? ¿Quiénes son los gentiles? Es el mundo. Es el mundo al cual la iglesia se ha vuelto últimamente. Dice su palabra, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Un tiempo vivimos en el mundo, dice su palabra, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Cristo viene por una iglesia que haya dejado todo aquello. Pero hay mucha gente que está regresando a tomar lo que el Señor les ha quitado. Ah, santo, aleluya. Andando en lascivias, dicen, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Cuánta iglesia? Idolatría no solamente es ir a idolatrar una estatua de yeso, no solamente es eso. Muchas veces estamos idolatrando nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa. Estamos idolatrando el teléfono. Eso es lo que ha pasado últimamente. La iglesia está idolatrando todo eso. La iglesia se la pasa más tiempo haciendo lo que a Dios no le agrada. Examínate. Examínate, porque tal vez tú no tomes, tal vez tú no estás en fornicación, en adulterio, pero estás gastando tu tiempo en cosas que a Dios no le agradan. Ponte a cuentas, Cristo viene. Busca del Señor, santifícate. Dile al Señor, Señor, yo he practicado esto, yo he practicado la fornicación, el adulterio. Señor, yo he practicado la lascivia. Señor, yo he idolatrado. Examínate. Examínate, porque Cristo no viene por una iglesia que esté manchada. Dice su palabra, esto les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disoluciones y os ultrajan. Que no te interese que te ultrajen. Tú apártate del mal y busca del Señor, que solo en Él tenemos solo en Él tenemos lo que nosotros necesitamos. El mundo hoy dice su palabra que el hombre es como la flor del campo, hoy es, mañana no es. Apártate de todo aquello que te separa de Dios. Si has dejado de orar, dile, Señor, Señor, yo he dejado la comunicación contigo. Tal vez al principio no lo vayas a sentir, esa presencia de Él, esa preciosa presencia de Él. Pero cuando tú te metas a buscar y decirle, Señor, perdóname, el Señor te va a perdonar. El Señor te va a escuchar lo que tú le vas a decir al Señor. Examínate y dile, Señor, Señor, he pecado contra ti. Me he alejado de ti, dile al Señor. He dejado la oración, he dejado el ayuno. El Señor se va a acercar a ti. Dice su palabra que el corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Pero muchas veces el hombre está lleno de pecado y es altivo, y dice su palabra que al hombre altivo el Señor lo mira de lejos, dice.
De lejos te mira el Señor cuando tú estás siendo altivo y diciendo, yo no estoy haciendo nada, yo estoy bien, yo me siento bien como estoy, yo tengo lo que tengo porque yo trabajo. Mentira, esa es mentira del diablo. Y el Señor lo reprenda. Porque el Señor, todo lo que nosotros tenemos es por la misericordia de Dios. Si nosotros respiramos es por la misericordia de nuestro Dios. Y tú tal vez puedes decir, no, ya tengo 13 años, 14 años viviendo en esta situación y a mí no me pasa nada. ¿Sabes qué? 14 años el Señor te ha dado para que tú te arrepientas y te alejes del pecado, y tú no lo has querido hacer. Dice su palabra, donde habla acerca de la mujer de Jezabel y dice que mucho tiempo el Señor le dio para que se arrepintiera y nunca se quiso arrepentir. Entonces por eso el Señor la mató. Entonces no permitas que el Señor diga, hasta aquí nomás, tú no te has querido arrepentir. Dice su palabra que el Señor es amor, pero que también es fuego consumidor. Cristo viene. Y viene por una iglesia que esté apartada del mal, por una iglesia que esté santificada, por una iglesia que le esté buscando en ayuno y oración. Busca del Señor. Que no te importe que a ti te traten mal y que te digan hermano, que te digan cristiano, que te digan aleluya. No, tú enfócate en el Señor. El Señor fue el que dio la vida por ti. A ti te van a llamar loco. Sí, estoy loco. Y bastante por el Señor Jesucristo, porque Él dio la vida por mí. A mí no me molesta que a veces me digan, si eres aleluya. Sí, soy aleluya. Porque yo sé que el Señor, ¿qué fue lo que el Señor hizo por mi vida? Y aunque me digan que estoy loca, sí, estoy loca, pero por Cristo y no por el mundo. Dice su palabra. Pero ellos, dice, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos van a dar cuenta de lo que ellos se burlen, de lo que ellos digan, de los aleluyas, lo que ellos quieran decir. Ellos darán cuenta un día. Si no se arrepiente, ellos van a dar cuenta delante de nuestro Señor Jesucristo. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Velad, buscad de Dios en oración, en ayuno. Es necesario el ayuno. Hay mucha iglesia que ya no ayuna. Hay mucha iglesia que dice que el ayuno era para los de antes. No. Es necesario, dice su palabra, que esta carne, que nuestro cuerpo, que nuestro estómago, nuestra mente mengüe. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios crezca. Entonces, cuando crezca el Espíritu, nosotros vamos a caminar conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor de nuestro Señor Jesucristo cubrió todos aquellos pecados que nosotros hacíamos, todos aquellos que pecábamos viviendo en fornicación, en adulterio, en chismes, en borracheras. El Señor nos perdonó. Así mismo también te puede perdonar a ti. Dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Yo lo voy a dejar con esta porción. Y le pido al Señor que sea el Señor transformando la vida. Cristo viene. Métete eso en tu mente. Cristo viene y el Señor no viene por una iglesia que hoy es y mañana no es. Una iglesia que está con un pie en el mundo y otro en la iglesia. No viene por esa iglesia. El Señor no viene por esa iglesia. Dice que el Señor viene por una iglesia que se haya apartado del mal, por una iglesia que se haya santificado, que esté buscando en oración. Dice, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido,
Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder de Dios. Da para el poder de Dios. Da para que en otros, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Yo los dejo con esta porción de la palabra. Santifiquémonos. Cristo viene. Santifiquémonos. Oremos por aquellos que se han alejado. Oremos por aquellos que están fríos, que no quieren saber de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de recordarnos que Él dio su vida, que Él dio lo más preciado de Él. Valoremos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Señor me los bendiga y sigamos adelante. Bendiciones.